Damos inicio. Muy bien. Gracias, Claudia. Me salvaste. Siempre, Alba. Bueno, a todos muy buenas tardes y de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo espacio de la Cámara que busca compartir el conocimiento entre nuestros miembros y que nosotros denominamos conversatorios de actualidad entre colegas. En la tarde de hoy, nuestro conversatorio estará a cargo de Diego Muñoz, que es socio fundador de la firma Muñoz Tamayo y fue presidente de la Cámara en el periodo 2015-2016. La charla va a iniciar con la intervención de Diego, luego de lo cual los invito a hacer preguntas a través del chat o levantando la mano. Adicionalmente vamos a hacer algunas encuestas en vivo a las que los invito a participar. Yo actuaré como moderadora y estaré dando la palabra respectivamente. Asimismo, les agradezco a todos mantener sus micrófonos y cámaras apagados, identificarse con su nombre y el de su firma, haciendo clic en la parte inferior de las pantallas, en donde dice participantes, y al seleccionarse a ustedes mismos les aparece la opción de renombrarse, esto con el fin de poder saber quiénes son todos los asistentes y posteriormente enviarles las memorias. Por motivos de seguridad hemos activado la sala de espera, entonces es posible que los nuevos ingresos, no es posible, los nuevos ingresos pasarán por esta sala e iremos autorizando las nuevas llegadas. Como lo dije, estaremos remitiendo a todas las memorias, de verdad, a todos nuestros miembros, a los invitados especiales, a los amigos queridos y a nuestros participantes internacionales. Gracias por acompañarnos esta tarde. Diego, nuevamente gracias por acompañarnos y quedamos en tus manos para conocer los aportes y experiencias, y le doy la palabra a María del Rosario para abrir oficialmente la charla. Gracias, Claudia. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Es para mí un gusto abrir esta serie de conversatorios, lanzar los diálogos entre colegas. Nuestro primer invitado es Diego Muñoz, quien con seguridad nos va a deleitar con una charla que él mismo ha denominado el COVID-19 como catalizador y acelerador del cambio en el modelo económico mundial y en la industria de servicios legales. Estoy segura que vamos a disfrutar profundamente esta charla. Hoy tenemos pues no solamente invitados a nuestros socios de las firmas afiliadas, sino tenemos unos invitados muy especiales por parte de Diego, invitados internacionales, líderes de colegios de abogados latinoamericanos. A todos les doy la bienvenida y creo que no vinimos a oírme a mí, sino a oír a Diego. Diego, como dirían los ingleses, the floor is yours. Bueno, pues muchísimas gracias. Espérate, aquí yo veo porque me está listo. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Ah? Listo. Perfecto. Entonces, bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias a María del Rosario por esta iniciativa tan buena para la Cámara. Creo que iniciamos hoy un espacio de intercambio, de compartir conocimiento, de compartir experiencias con los colegas locales internacionales, de manera que me siento muy honrado de tener la oportunidad de iniciar este programa que sin duda estoy seguro se convertirá en algo muy importante y donde vendrán a compartir experiencias personas de mucha más trascendencia de la que yo puedo tener. Pero es un gran honor y les agradezco a todos los amigos, colegas tan queridos que han sacado el tiempo para acompañarnos hoy. Me honra mucho su presencia, agradezco su interés y admiro su estoicismo. De manera que con esa aclaración empecemos. Como les decía María del Rosario, el tema es el COVID como catalizador, acelerador del cambio en el modelo económico mundial y en la industria de servicios legales. Más que entrar derecho a la industria de servicios legales, de lo cual muchos hemos hablado y muchas personas han expuesto temas muy interesantes, me pareció interesante ir un paso atrás, mirar el contexto, entender por qué ese contexto nos va a terminar afectando en todos los planos, no solo en el profesional, porque pensaría que hay cambios muy importantes que se vienen.
Pero antes de empezar esta primera parte, María Claudia quería empezar una encuesta. Vienen 5 preguntas muy breves que si les agradeceríamos si tienen interés en contestarlas rápidamente y con eso nos da una idea de qué estamos hablando. La primera ya lanzamos la primera pregunta. ¿Cuándo cree que terminará el COVID-19? Les agradecemos sus respuestas. Cuando tengamos una muestra representativa, que ya la tenemos, pero dejémoslo un poquito más, lanzaremos una segunda pregunta. Los resultados, Diego, son al final, ¿no? Sí, aunque aquí se pueden ver, pero miren aquí ya bien interesante que la mayoría mira esto con un horizonte de 1 a 2 años. Así es, y tenemos 90% de y la unos votación. Algo más optimistas, entre 6 meses y 1 año, y no hay rotundamente optimistas que crean que esto pueda estar resuelto antes de 6 meses, y desde luego hay algunos constructivamente escépticos que piensan que toma más de 2 años. ¿Quién tendrá la razón? El tiempo lo dirá. Con 92% de votación vamos a finalizar esta pregunta y vamos a lanzar una segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuáles considera que serán los efectos del COVID-19? Seleccione la opción que más se ajuste a su opinión. Y hasta el momento todos han dado la misma respuesta. Pero no anticipamos tantos resultados, está muy interesante esto. Creo que ya puedes pasar a la siguiente para que nos... Así es, ya tenemos más del 90% de los asistentes que han respondido. Vamos con la tercera pregunta. ¿Considera que la pandemia del COVID-19 ha tenido o va a tener efecto en los siguientes aspectos? Seleccione solo aquellos donde su respuesta sea afirmativa. Es una pregunta de opción múltiple. Perfecto. Vamos a lanzar la cuarta pregunta. ¿Cuándo cree que va a volver la normalidad pre-COVID-19 en cuanto a su asistencia a la oficina? Es decir, ¿cuándo cree que volverá a su oficina? Muy bien. Y la última pregunta de esta sección es esta. ¿Qué tanto considera usted que ha sido expuesto a las nuevas tecnologías?
Bueno, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas. Aquí tenemos material muy interesante sobre las percepciones que hay en este frente. Con eso, démosle inicio a la conferencia. Listo. Entonces, perdón, que esto es que no me estaba pasando. Bueno, comencemos por decir que el COVID-19, como ustedes lo anticipan en sus respuestas, es mucho más que una pandemia o que una crisis de salud y que va a ser un catalizador de cambios políticos y económicos sociales de gran dimensión. Va a ser también un acelerador de procesos sociales latentes y en ebullición, y puede ser de alguna manera la puerta de entrada a lo que uno podría pensar que será la cultura del siglo XXI, así como el siglo XX solo empezó en los años 20 después de la Primera Guerra Mundial. Creo que el COVID va a terminar siendo el hito que desencadena una serie de hechos que van a marcar el verdadero inicio y el cambio de cultura en lo social, en lo económico, en lo tecnológico que va a representar el siglo XXI. Y como toda crisis, desde luego, ofrece oportunidades. Para entender las consecuencias de esta crisis hay que observar cuáles podían ser las megatendencias que marcaban el entorno mundial a principios del 2020. Y entendamos por megatendencias esos hechos en transición, en fluidez, en ebullición, que se van generando en las sociedades, que no son la moda de corto plazo, una tendencia o una cosa de corto plazo, sino que son movimientos sociales, económicos que toman más tiempo y que cuando irrumpen desde luego con mucho más fuerza y se les ven sus consecuencias en forma mucho más categórica de lo que podría ser una tendencia o una moda normal. Y si uno se pone a mirar en este contexto, qué había subyacente, qué venía que puede implicar un cambio radical o de cierta significación en el futuro que viene, puede identificar por lo menos 3 megatendencias. Una primera donde se ve, y este es un tema no reciente, sino de por lo menos 12 a 15 años, donde hay un contexto político y económico mundial de inconformismo, de insatisfacción y de descontento político y social. Por otro lado, y digamos, ese puede ser la parte preocupante negativa, por el otro lado hay un tema que yo creo que da campo para optimismo, que es una revolución digital que no por evidente es menos impactante, menos presente y que está en curso de aceleración y cada día con más dinámica y en crecimiento exponencial. Y una tercera megatendencia donde uno puede identificar que han venido surgiendo y se han venido aceptando algunas de las tesis de manera incremental de toda una serie de nuevas teorías sobre modelos económicos que han estado en proceso de incubación y florecimiento en los últimos años. Analicemos entonces cuál es la evolución que eso ha tenido y el posible impacto que cada una de esas 3 megatendencias pueda tener en el contexto mundial y local en el futuro. Y empecemos por la primera, por el inconformismo político y social en el contexto mundial. Y en cada una de estas 3 tendencias vamos a analizar cuál era la situación a principios del mundo a principios de 2020, cómo se ha manifestado esta circunstancia y qué puede significar ese fenómeno. Entonces, en eso que hablábamos de inconformidad política y social, pues evidentemente niveles de insatisfacción alrededor de temas como la desigualdad, la concentración del ingreso y la riqueza, el desempleo que es alto en mucha sociedad, los problemas derivados y el fenómeno del cambio climático, un hastío con la percepción de corrupción que se identifica en general en los gobiernos de muchos países y lo que uno podría ver como consecuencia de lo que es una falta de recuperación total de la crisis financiera tan profunda del 2008 en muchos países. Y si esa era la situación, ¿cómo se ha manifestado esa circunstancia? En esencia, lo hemos visto en movimientos como
Occupy Wall Street en Estados Unidos, de donde surge el concepto del 99% versus el 1%. Como vamos a ver, eso tiene que ver con los trabajos de Piketty, de Saez y de Zuckman. Los movimientos como los de los indignados de España, la primavera árabe del Medio Oriente a principios de la década que estamos culminando, el fenómeno los gilets jaunes o los chalecos amarillos de Francia, las protestas en América Latina en 2019 y las que aquí vislumbrábamos para lo que venía después del COVID. Esto estaba escrito ya hace una semana y no anticipé la rapidez con que podían pasar cosas de ese estilo en Colombia, el fenómeno del Black Lives Matter en Estados Unidos. Entre otros muchos, pero esos, digamos, de alguna manera tienen en común que son una reacción a toda esta situación de fenómenos de que hablábamos en el primer punto. Y luego preguntarnos eso qué significa. Y lo que uno puede interpretar de eso es un descontento generalizado por cuenta de fenómenos como la corrupción, con el mismo modelo democrático, con los efectos de la globalización económica, la falta de esperanza y desasosiego en grupos amplios de la población mundial, la frustración frente al sentimiento de exclusión social, y lo que podría abarcar todo lo anterior es una falta de aceptación o de rechazo generalizada en grupos extensos de la población mundial, a lo que uno podría llamar de alguna manera generalizada el contrato social existente. Veamos ahora en el caso de la megatendencia de la revolución digital. Y ahí, en primer lugar, a nivel de la situación del mundo a principios del 2020, pues se observaba una consolidación cada vez mayor de la llamada cuarta revolución industrial, que es la digital, que hemos vivido en los últimos 10, 15 años, que vino a construir sobre la revolución mecánica, la llamada originalmente revolución industrial de fines del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, de la revolución tecnológica de final del siglo XIX a principios del XX, luego toda la revolución informática del 60 al 2010 y por último esta revolución digital. Y ese proceso de revolución se está acelerando cada vez más. Y eso lo podemos medir de distintas maneras, pues con la evolución de los primeros sistemas, con la aparición de la electromecánica en 1900, el surgimiento de los relays, los tubos de vacío, los transistores, los circuitos integrados y todo lo que ha venido ahora, inteligencia artificial, machine learning, computación cuántica. Y está expresado, si se quiere, en esa flecha, que es la llamada ley de Moore, donde, o la ley de rendimientos acelerados, donde Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, vaticinó a principios de los 70 que cada 2 años se estaría duplicando la capacidad de proceso computacional. E igualmente vemos una evolución en el costo y la capacidad de proceso de los distintos computadores, para pensar que en el 2015 llegamos a que un computador de $1,000 de costo tenía la capacidad de proceso computacional de 10 a la 15, que equivale al cerebro de un ratón. Y se espera que en el 2023 esos mismos computadores aumenten esa capacidad a 10 a la 20, que equivaldrá a la de un cerebro humano, y en 25 años, que es a la vuelta de la esquina en términos históricos, esa capacidad va a ser de 10 a la 26, que ya representará que un computador de $1,000 tenga la misma capacidad de proceso de todos los cerebros de toda la humanidad en forma conjunta. Es decir, es un crecimiento exponencial, dramático, donde obviamente nos está diciendo que vienen cambios muy significativos y cambios de era, como la hemos entendido. ¿Cómo se manifiesta esta circunstancia? Desde luego con un aumento significativo y exponencial de la capacidad computacional, con una reducción en los costos de manera proporcionalmente inversa y con un crecimiento exponencial de nuevas, un crecimiento convergente de esas nuevas tecnologías. Esa convergencia, pues ya lo decíamos, muestra el impacto en
capacidad computacional, pero también nos va a llevar a lo que Ray Kurzweil, uno de los grandes futurólogos, vicepresidente de inteligencia artificial de Google, una de las personas que más ha acertado en forma sistemática en predecir desarrollos tecnológicos, nos anticipa, había dicho primero en el 2035, ya lo recogió para el 2029, la llegada de lo que él ha llamado la era de la singularidad, donde se va a poder descargar el contenido de la mente humana a una máquina, es decir, la simbiosis, la interacción entre el cerebro humano y la máquina, y eso desde luego va a tener unos efectos en la humanidad muy significativos, y como bien lo dice Kurzweil, cuando las computadoras igualen la capacidad de cálculo del cerebro humano, necesariamente lo superarán. La inteligencia de las máquinas va a ser infinitamente más potente que toda la inteligencia humana combinada, y como consecuencia de ello vaticina que el fin de la civilización humana como la hemos conocido va a llegar en los próximos 35 años, lo que quiere decir que muchos de los que están aquí presentes serán testigos de ese cambio monumental que no han visto, que no habrá visto la humanidad en miles de millones de años. Y esa convergencia, que es un fenómeno extraordinario, porque hasta ahora los cambios científicos iban como en especies de silos o autopistas individuales sin entrelazarse, y la gran novedad de lo que está pasando es que todo esto está convergiendo para apuntalarse, para apalancarse lo uno con lo otro. Entonces tenemos que la potencia computacional más rápida y económica y todo el tema de los de la computación cuántica va a facilitar la capacidad de proceso de información para el Big Data, para inteligencia artificial, para Machine Learning. La realidad virtual y la realidad aumentada van a apalancarse también en esa capacidad de proceso. La robótica y los drones y el Internet de las cosas nos darán a través de sus sensores y redes más información que serán parte del Big Data. La impresión 3D replanteará todo el proceso manufacturero. La nanotecnología nos va a abrir unos espacios en la ciencia médica, en la industria, en la manufactura, impensados hasta ahora. Y todo eso, bueno, sin hablar de la biología sintética, donde el origen de la vida misma va a ser distinto a como lo hemos conocido todos los aquí presentes, como el encuentro de un hombre y una mujer. ¿Eso qué significa? Que vamos a enfrentar un proceso de lo que podríamos llamar deflación tecnológica, es decir, una desvalorización de bienes y servicios como consecuencia de lo que Peter Diamandis ha denominado el proceso de las 6 Ds, que ya veremos en qué consiste. Vamos a ver un tránsito de la economía basada en la escasez, que ha sido lo que ha marcado la historia del hombre hasta hoy, hasta una economía basada en la abundancia como consecuencia de esa deflación tecnológica, de la digitalización y de la abundancia en la producción y de recursos como energía y agua tratada con los procesos tecnológicos. Y en tercer lugar, el reemplazo de las tecnologías actuales por tecnologías disruptivas. Miremos qué es eso de la deflación tecnológica, y es lo que ha llamado Peter Diamandis el proceso de las 6 Ds, que comienza con la digitalización de cualquier proceso, producto o servicio. Una vez que se digitaliza, empieza ese crecimiento, pero eso no es notorio porque si bien el crecimiento es exponencial, está creciendo por debajo de 1, y solo cuando la línea de crecimiento exponencial se cruza con la línea del crecimiento lineal en el punto 1, se empieza a notar la diferencia del crecimiento exponencial, y ahí ocurre el fenómeno de la disrupción, donde esos nuevos productos reemplazan tecnologías existentes. Y es lo que sucede con la llegada de un Uber respecto a la industria de taxis, o de un Airbnb respecto a la industria hotelera, o de muchos otros fenómenos, o de la cámara digital respecto de la cámara tradicional de Kodak. Y esa disrupción lleva a la desmonetización, es donde un montón de productos
pierden su valor monetario, y vemos cómo en un teléfono como el que todos tenemos a la mano, que puede costar entre 500 y 1.500 dólares, hay tecnología que en su momento tuvo un costo superior a $1 millón, porque ahí hay grabadoras, videograbadoras, procesadores de palabra, teléfonos, máquinas fotográficas, máquinas filmadoras, bueno, lo que todos sabemos que existe, y eso obviamente implica una desmaterialización en la medida en que esos productos pierden valor y se concentran en eso. Ya nadie, o son pocos los que llevan una cámara a la mano, ya todos la tienen en el teléfono. Y ese hecho de que haya bienes más abundantes, más baratos, más rápidos y más asequibles, lleva a la democratización de la propiedad y el acceso a bienes y servicios al alcance de todo el mundo, y eso significa en últimas un tránsito de la economía de la escasez a la abundancia, donde se contrapone precisamente, como decíamos, el concepto de escasez, que ha sido el eje vertebral de la economía, que es la gestión de los recursos escasos, que viene del griego, oikos, y entonces, en la medida en que bajan los costos de energía, de salud, de agua, de proceso, de acceso, de datos, pues obviamente se hacen abundantes, y con eso se pueden cubrir las necesidades humanas de forma que se satisfagan en forma completa. Se logra un equilibrio entre la disponibilidad y la satisfacción. Tenemos un universo donde la oferta de la mayoría de las necesidades humanas va a superar a la demanda, y donde toda la humanidad debería estar a no muchos años de contar con acceso a bienes y servicios básicos. Esa economía de la abundancia o la economía exponencial, como la ha denominado Amin Tufani, que parte del principio de repensar la escasez, está basada en 7 pilares, que son pueblo o gente, propiedad, producción, precios, poder, política y prosperidad. Y en últimas, como dice Diamandis, la tecnología es la fuerza que generará el tránsito de la economía basada en la escasez a No sé si perdimos a Diego. Sí, unos segundos. Creo que se bloqueó, Congeló. ¿cierto? Y fue solo él. Esperemos un momentico. Se transformó en Peter. Las diademas ayudan mucho para eso. Va a llamar a Diego. Sí, aquí le estoy escribiendo un segundito, pero es que creo que no Se le debemos más. Se lo comió a Diego. ¿No es así? Bueno, todos estamos lo suficientemente preocupados con sus cifras. Pues estamos preocupados por la humanidad en general. Ala, siga usted. Hola. Se transmutó. Esperémoslo un momento. Hola, Moira, ¿cómo estás? Sí, tuvo un problema técnico, pero ya está regresando. Okay. Alberto, un gusto verte por acá. Igualmente, Claudio, de vuelta. Qué lindo evento hoy, a la mañana. Alberto, ¿cómo estás? A ver, no estoy viendo quién me saluda ahora. Ya hablé con Diego. Diego tuvo una Sí. caída de su internet, pero ya se va a conectar a través del teléfono. Entonces démosle 2 minuticos, por favor. Bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo. Don Alberto, gusto saludarlo. Don Claudio Undurraga, qué gusto también. ¿Cómo estás? Alfredo, Fabio, Arturo, ¿cómo estás? Alfredo. Moira, qué gusto es. Bueno, Arturo. Qué grupo tan selecto. Sí, señor, un segundo.
Vamos a salir así, queda mejor. Fue la oportunidad para decir que te había tragado la tecnología. Sí, mira. Pero la superé. Yo Listo, ya creo, muy bien. Tienes las credenciales, Diego. Listo. Perfecto. Muy bien. ¿Hasta dónde oyeron? La tecnología. ¿Qué? Las No, 6D. continúa. La diapositiva siguiente a la de las 6D. Ah. Ahí, Creo que ahí. Bueno, entonces, adelante. ¿esta ya la oímos o empiezo ahí? Ya la oímos. Listo. Estamos en la siguiente. Ahí. Entonces, decía que, según Diamandis, la tecnología es la fuerza que generará el tránsito de la economía basada en la escasez a la abundancia. Y eso es el resultado de toda una serie de fenómenos resultantes de la tecnología o de avances tecnológicos, como haber duplicado la capacidad de la expectativa de vida desde 1900, la velocidad, el incremento en velocidad de los circuitos integrados que ha sido de 30,000 veces desde el 60, la reducción en el costo de paneles solares que nos permitirá tener acceso a energía solar a un costo mucho más barato que las fósiles o de otros orígenes, que se ha reducido 150 veces desde el 75, la reducción en 100,000 veces del costo del secuenciamiento del DNA, que tendrá un efecto monumental en el incremento de la expectativa de vida y en todos los temas de salud. El costo por millón de transistores en computación se ha reducido desde el 92 en 4,440 veces, el de almacenamiento en 28,500 y el costo de banda ancha en 54, lo que nos indica que eso hace asequible, abundante y al alcance de todo el mundo un montón de temas. Esta revolución también ha significado el reemplazo de tecnologías actuales por tecnologías disruptivas. Aquí hay, así como los vehículos de tracción animal fueron reemplazados por el motor de combustión interna, la fotografía análoga por la digital, la carga general marítima de estivas por contenedores. Así todo ha ido cambiando y son muchos los temas donde vienen esos cambios. Miremos ahora la tercera megatendencia, el surgimiento y aceptación de nuevas teorías sobre modelos económicos, cuál era la situación del mundo en el momento de a principios de 2020, y ahí identificábamos altos niveles de inconformismo social, una gran insatisfacción económica y, como decíamos, un cuestionamiento al contrato social existente. ¿Y eso cómo se ha manifestado? Pues desde luego de muchas maneras, pero desde el marco intelectual hemos encontrado que hay mucha mayor tracción de propuestas que replantean el modelo existente a través de varias personas. Está todo el grupo de la Escuela de París, de Economía de París, liderado por Piketty y sus colegas Emmanuel Saez y Zuckerman. Piketty pues generó toda un estrellato en literatura económica con el lanzamiento del Capital del siglo XXI. El año pasado lanzó Capital e Ideología. Emmanuel Saez y Zuckerman produjeron el triunfo de la injusticia para mostrar el desequilibrio en tributación, inspirados en esa frase de Warren Buffett, que él pagaba una tarifa de tributación más baja que la de su secretaria. Están personas como Raj Sisodia, que ha venido hablando del capitalismo consciente. Luego, 4 mujeres que están liderando y siendo estrellas en todo el debate económico mundial hoy día, principalmente en Europa y Estados Unidos. Mariana Mazzucato, que es autora del Estado Empresarial y acaba de lanzar un libro que se llama The Mission Economy, y quien junto con la anglo-venezolana Carlota Pérez lanzaron recientemente el llamado Green New Deal. Está Stephanie Kelton, que ha sido asesora de Elizabeth Warren y de Bernie Sanders, con unas políticas heterodoxas, y su libro El mito del déficit, donde, y está finalmente Kate Raworth y la economía del donut, o Donut Economics, donde plantea que el planeta, que hay que atender las necesidades de todo el mundo sin agotar
los recursos del planeta. Está también la economía exponencial de que hablamos, que expone Tufani y ha llamado Exonomics. Hay una teoría sobre el postcapitalismo que va a cambiar con las formas de trabajo, con la abundancia de información, con el tiempo de ocio, que lo plantea Paul Mason, el inglés. Tenemos al gran gurú, la cabeza de Bridgewater Associates y uno de los íconos del capitalismo financiero, Ray Dalio, diciendo que el modelo actual no es compatible y está generando unas rupturas de cohesión muy graves. Hace menos de un mes nos anunciaban varios economistas latinoamericanos la suscripción del consenso latinoamericano, uno de ellos el exministro colombiano José Antonio Campo. Está también todo el concepto de stakeholder capitalism de Klaus Schwab, que relanzaron este año después de que lo habían lanzado en el 73 y que él mismo confiesa que las teorías económicas de Milton Friedman los desplazaron, pero que cree que hoy día hay nuevo espacio para ello. Está, listo. Y bueno, y entonces uno se pregunta qué tienen en común todas estas personas y en esencia podría concluir que todos pregonan una mayor intervención del Estado en la economía, una mayor énfasis en políticas redistributivas para acabar con la desigualdad, un aumento en las tasas de tributación efectivas y la introducción del impuesto anual progresivo a la riqueza. Buscan reconciliar el concepto de globalización con tributación progresiva, mayores exigencias y responsabilidades de la empresa frente a sus grupos de interés y las comunidades donde operan. Busca también la recuperación por parte del Estado de inversiones realizadas en investigación y desarrollos estratégicos y de defensa que son posteriormente utilizados por las compañías tecnológicas. El bienestar social es tan importante como la eficiencia y la productividad. Propician el establecimiento del ingreso básico universal. El Estado también puede ser fuente y agente de creación de riqueza, como lo plantea Mariana Mazzucato. Ahí ella, por ejemplo, dice que el Estado debería recuperar inversiones en inversión y tecnología que han capitalizado empresas como Google y Apple con descubrimientos y desarrollos en temas estratégicos y defensa como el de GPS y toda una serie de cosas que han desarrollado para efectos militares. Los gobiernos, dice Stephanie Kelton, pueden imprimir dinero si necesitan financiar sus ambiciones y no se tiene que preocupar por la deuda y los déficits fiscales. Si es en su moneda propia, por supuesto. Consideran que hay que atender las necesidades de toda la humanidad respetando los límites de capacidad del planeta, como les decía en las tesis de Kate Raworth. Además de las malas consecuencias económicas y sociales, la brecha, ingreso, riqueza, oportunidad, está conduciendo a peligrosas divisiones políticas y sociales que amenazan la cohesión del tejido social y la existencia misma del capitalismo, según Ray Dalio. Luego, pues está todo el planteamiento de Amin Tufani sobre la economía exponencial y finalmente nos dice Raj Sisodia que hay que salvar el capitalismo, pues ningún otro sistema le ha entregado tanto valor a la humanidad, pero que para hacerlo hay que aplicarle mayores dosis de conciencia y de propósito sanatorio, donde se tengan en cuenta los verdaderos intereses de la sociedad, de los socios, de la gente, de los inversionistas, de los clientes, empleados y el ambiente, en línea con el concepto de stakeholder capitalism y que la ha bautizado con el acrónimo de SPICY por esas palabras en inglés. ¿Esto qué significa ese surgimiento? Pues que los tiempos de crisis son propicios para la aceptación generalizada de nuevas ideas y conceptos que hace unos años probablemente se miraban como marginales o no aceptables significa también que la cadena de transmisión de las ideas tiene sus ciclos de concepción, fruición y maduración. Típicamente una idea o un concepto de estos arranca en un centro de pensamiento, va haciendo su camino hacia los periodistas que lo recogen, lo divulgan, lo recogen los políticos para luego ser ellos la cadena de transmisión al público hasta que se vuelve una idea y un concepto de aceptación general. Y de ahí, pues cuando viene la nueva crisis, vendrá un nuevo ciclo que empieza con esas personas marginales, o también se ha representado en lo que se ha llamado la ventana de Overton. Joseph Overton es un sociólogo americano que dice que es como una ventana que se va moviendo y lo que era impensable o radical en un momento
pasan cosas que la hace aceptable, inteligente, popular y que permite convertir esas ideas en políticas públicas. O, puesto de la misma manera, el mismo Milton Friedman representaba eso como si fuera una obra de teatro en 4 actos, burlándose de su propio proceso y de cómo sus ideas, que empezaron en los 40s y 50s, apenas prevalecieron en los 80s. Él sostiene en esencia que toma una generación adoptar nuevas ideas y que las ideas que la gente se forma en la universidad tienen efectividad cuando esas personas ya están en posiciones de decisión, y eso lo significa como un acto 1 donde las ideas de los loquitos, él se veía como loquitos, se evitan, un acto 2 donde los defensores de la fe ortodoxa se sienten incómodos, pues las ideas parecen tener algún elemento de verdad, a un acto 3 donde la gente empieza a decir, todos sabemos que esta es una idea un poco práctica y teóricamente extrema, pero desde luego tenemos que buscar maneras más moderadas de movernos en esa dirección para finalmente concluir en un acto 4 donde esos oponentes a las ideas, y ahí hablaba a título personal, por eso habla de mis ideas, convierte esas ideas en caricaturas insostenibles para poderse mover y ocupar los terrenos donde ya estaba parado antes. Y si lo que él dice es cierto, que las ideas se forman en la universidad, basta decir que hoy el 70% de los jóvenes americanos no ven el socialismo como algo malo. Y para redondear esta evolución de modelos económicos, pues muy rápidamente uno podría ver cómo en cada crisis ha habido un cambio. Voy a pasar muy rápido, pero en los últimos 150 años pasamos de un modelo de globalización y libre comercio internacional dominado por el Imperio Británico entre el fin de la Guerra Franco-Prusiana o incluso un poco antes hasta el final y un poco después de la Primera Guerra Mundial. Llega la depresión del año 30, el surgimiento de movimientos nacionalistas, el Smoot-Hawley Tariff Act de los Estados Unidos, y da lugar a un periodo de nacionalismo, restricción del comercio internacional, y ya sabemos en qué termina con la Segunda Guerra Mundial, después de la cual en Bretton Woods se define un nuevo orden económico mundial que va a imperar cerca de 35, 40 años como el estado del modelo de bienestar, como el modelo del estado bienestar y la economía keynesiana, que con la crisis de los 70, el fin del patrón oro en el 71, la crisis del petróleo, los procesos inflacionarios, la contracción económica y la crisis de la deuda de los años 80, pues le abren el camino a esas ideas marginales que de la escuela de Chicago fueron pasando a periodistas, a algunos centros de pensamiento, y que la recogen Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el grupo de la escuela de Chicago, de los Chicago Boys en Chile, que a su vez sirve de multiplicador y expansor de esto en América Latina. Viene el consenso de Washington, las privatizaciones, y ese ha sido el modelo imperante, si se quiere, en los últimos 30, 35 años, que coinciden con el arco de ejercicio profesional y de desempeño económico de la gran mayoría de los que estamos acá, y que hemos sido afortunados en ese sentido, pero probablemente somos una minoría de un modelo donde no todo el mundo corrió con la misma suerte. Y la gran pregunta, el gran interrogante es ¿qué será lo que viene? Y ahí uno se pregunta si todo este periodo no está concluyendo un ciclo de Kondratiev, siendo Kondratiev el economista ruso que fue asesinado por Stalin por revisionista, que identificó que además de los ciclos de corto y mediano plazo, hay unos ciclos de mucho más largo plazo, de 60, 70, 80 años, puede ser hoy día más, con la expansión de la expectativa de vida, donde la última persona que vivió la última crisis ya no está como para poner de presente y advertir sobre las consecuencias de fenómenos que se están viendo. Y en ese contexto llegamos al 2020, donde aparece pues desde fines de 2019 en China, pero realmente el fenómeno es a principios de 2020, la pandemia que toma a todo el mundo por sorpresa, que evidencia la falta de preparación para enfrentar una crisis pandémica o lo que puede venir por el cambio climático, que genera una reacción que desata una crisis económica sin precedentes y de significativa proyección en el tiempo, que ha tenido lo que uno podría llamar un impacto económico
desproporcionado frente a la dimensión del problema de salud, porque hasta ahora ha tenido un costo de 8.8 trillones de dólares, que es exactamente el 10% del PIB mundial. Mientras que los muertos vamos llegando a 1 millón, que apenas es la centésima parte de la población, del 1% de la población mundial actual. Luego, miren esa desproporción, si uno compara eso con las personas que mueren de hambre todos los años, que son entre 9 y 10 millones de personas por año, pues esos recursos que se han invertido en el COVID bien podrían ser utilizados en algo mucho más amplio y de mayor impacto social que evitar las muertes por faminas y por hambre. Igualmente, el COVID puso en evidencia la interdependencia mundial, no solo en economía, sino en salud, los movimientos, la preocupación y el hecho de que, por ejemplo, todos los sistemas de proveeduría mostraron cómo los ventiladores y muchos de los equipos de protección dependían de fabricación en la China, incluso en ciudades específicas de la China, y eso va a llevar a algún tipo de replanteamiento a nivel estratégico. También acentuó las fallas de la globalización económica mundial, pero resaltó la existencia de una globalización en el intercambio y la movilidad de la humanidad, que precisamente fue el acelerador de los niveles de contagio. Es muy probable que todo esto vaya a exacerbar sentimientos nacionalistas en distintos países, desató un proceso que estamos viendo y que no tenemos claras las consecuencias todavía de desacoplamiento entre Estados Unidos y China, y puso en evidencia la vulnerabilidad de muchos sectores económicos y sociales del mundo que de alguna manera tendrán que buscársele solución. De ahí que estas megatendencias podemos decir que van a constituir digamos que el COVID va a constituir el gran catalizador del cambio y el acelerador de los procesos sociales latentes y en curso que se manifiestan a través de estas megatendencias. Y es evidente que toda crisis, las crisis con frecuencia implican un cambio de modelo. Ya lo decía Víctor Hugo cuando dijo que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo, o Churchill cuando decía que nunca se debe desperdiciar una buena crisis, o de alguna manera Tufani cuando nos dice que las crisis tienden a acelerar las tendencias disruptivas. En síntesis de todo esto, tenemos claro que todas las crisis generan un cambio, son catalizadores en mayor o menor grado, pero que eso puede llevar a ideas nuevas, digamos que las ideas pueden tomar hasta una generación en prevalecer en su curso de marginales a volverse mainstream, pero que cuando la crisis ocurre, las acciones y decisiones que se adopten dependen de esas ideas que estén rondando, y hay quienes dicen que, por ejemplo, nada de eso pasó en el 2008 porque todo este andamiaje intelectual y económico, filosófico, no tenía el suficiente nivel de maduración que tiene hoy día. En tiempos de crisis, esas ideas que se descartaron por poco realistas, imposibles o ingenuas, pueden simplemente convertirse en inevitables. Estas crisis, digamos, también se puede concluir que la crisis que enfrenta actualmente el mundo va a ser más devastadora, más dramática y más letal que muchas de las anteriores, y que actualmente existen las bases conceptuales, el marco intelectual y toda una serie de ideas rondando en el ambiente que podrían determinar nuevos modelos económicos y políticos. Perdón que me... A ver, y eso... perdón. Y desde luego, escúcheme que no me está pasando con la flecha, me toca esto ya. Es indudable que la profundidad de la crisis catalizada por la pandemia va a implicar cambios en el modelo, y eso no lo digo yo, lo dice, mire, esto es interesante que decía el Financial Times este año, el 4 de abril, traduzco, el original está en inglés a la izquierda, pero dice, reformas radicales, reversar la dirección política prevalente de las últimas 4 décadas, se deberán poner sobre la mesa. Los gobiernos tendrán que aceptar un rol más activo en la economía, tendrán que ver los servicios públicos como inversiones y no como pasivos, y buscar la manera de hacer los mercados laborales menos inseguros. La redistribución estará otra vez en la agenda, los privilegios de los mayores y de los ricos se tendrán que cuestionar,
políticas consideradas excéntricas hasta hace poco, como el ingreso básico y los impuestos a la riqueza, tendrán que estar en la mezcla. Y eso, pues que parece fue inspirado por todas las teorías de Mariana Mazzucato y sus colegas, pues no lo está diciendo ningún radical, sino nadie menos que el editorialista del Financial Times. Entonces, ¿cuáles pueden ser las implicaciones de esas megatendencias en cada uno de estos? Y miremoslo desde la perspectiva de cada una de ellas. En el contexto de insatisfacción económica e inconformidad social a nivel mundial, pues es evidente que va a exacerbar el malestar y el inconformismo, va a llevar al cuestionamiento o al replanteamiento del contrato social existente, va a reevaluar el modelo de globalización, por lo menos en lo económico, va a acelerar el proceso de desacoplamiento entre Estados Unidos y China y le va a dar surgimiento, y esto puede ser una buena noticia para nosotros, a los procesos de nearshoring y la consolidación de bloques regionales. En cuanto a la segunda tendencia, las implicaciones que uno podría mirar es el mayor acceso a bienes y servicios a menor costo como resultado de la digitalización de la sociedad y la deflación digital, una extensión significativa de la expectativa de vida de la humanidad, lo cual va a llevar, desde luego, a replantear los ciclos de ejercicio, estudio, trabajo y retiro. Probablemente nos va a tocar reinventarnos, tener disciplinas, volver a la universidad cada cierto tiempo, replantear la formación. Va a tener también un impacto social monumental con el acceso de más de 3.000 millones de personas al Internet y lo que eso significa en términos de acceso a información, a educación, a salud. Y, por supuesto, también hay un riesgo muy significativo del mayor potencial de control y limitación a la privacidad de las personas por parte de regímenes autoritarios o autocráticos, como lo que vemos sucede hoy día en la China. Y finalmente, en cuanto a la tendencia del surgimiento, pues las implicaciones pueden ser la consolidación de ideas marginales en mainstream, el replanteamiento de la democracia liberal prevalente en Occidente, la aceleración de medidas de prevención al cambio climático, la aceleración de los procesos de descarbonización, es decir, el abandono paulatino y gradual, cada vez más acelerado de los combustibles fósiles, la expansión del concepto de filantropía como medio de redistribución de riqueza, como lo estamos viendo con todas las iniciativas de Bill Gates, Warren Buffett y todos los billonarios americanos que han considerado que esas grandes fortunas no necesariamente van para sus hijos, sino en una proporción menor. Luego, miremos en el contexto económico mundial qué consecuencias podría tener eso, y desde luego ahí vemos dos. Una primera, que podemos estar a puertas eventualmente de una crisis económica severa y estados altamente endeudados, y eso surge de un proceso donde vamos a ver una caída en los ingresos de la empresa, de las empresas, que a su vez implican mayor riesgo en la cartera cambiaria, y esos dos fenómenos a su vez se expresan en menor recaudo fiscal, que aumentará a su turno el déficit fiscal, con las consecuencias de tener un mayor costo de la deuda, un incremento del endeudamiento como porcentaje del PIB, una mayor capacidad de reacción, menor capacidad de reacción del Estado ante choques exógenos en materia social o económica. Esto, desde luego, aclaro, es a nivel mundial en mayor o menor grado en distintos países. Y este fenómeno, desde luego, puede llevar a una crisis de deuda en algunos casos, que lo que hemos visto en la historia lleva a la necesidad de generar divisas para ser más competitivos esos países, mediante instrumentos que desatan guerras comerciales o guerras cambiarias, que a su turno se pueden terminar volviendo guerras calientes, como sucedió en los 30s, y en este caso la pregunta es si Estados Unidos y China caerán en la llamada trampa de Tucídides, que señala que cuando hay una potencia en ascenso y una incumbente, pues puede presentarse un conflicto para ver cuál prevalece, y eso desata procesos de guerra, como lo identificó Tucídides desde la era de las guerras del Peloponeso. Igualmente, en ese contexto, creemos que va a haber un replanteamiento de cadenas de suministro, y eso puede ser una buena noticia para toda América Latina y, desde luego, para Colombia, donde se van a acelerar como consecuencia de la fragilidad de la dependencia en ese eje Estados Unidos-China,
los procesos de reshoring y de nearshoring. Esto también hace un llamado a replantear las grandes eficiencias y el just in time y cómo esas eficiencias pueden sacrificar seguridad. Y desde luego eso conduce a la necesidad de ampliar y de diversificar las relaciones que tiene toda la estructura empresarial en su cadena de proveeduría de suministros y a generar menores dependencias de ciertos proveedores específicos, no solo por razones económicas, geográficas o geopolíticas. Miremos ahora las posibles consecuencias de la revolución digital y aquí, pues desde luego, lo que se vislumbra es un mayor acceso a bienes y servicios a un menor costo como resultado de la deflación digital, la expansión, decíamos ya, de la expectativa de vida, el mayor control y el acceso a Internet, pero todo eso se va a manifestar en últimas en lo que he denominado yo el concepto de la AAA, donde es un mundo donde está presente la aceleración, con la ley de Moore y los rendimientos acelerados, la abundancia que contrapone el concepto de escasez y la artificialidad, donde las tecnologías disruptivas van a terminar digitalizando todos los elementos de nuestra sociedad. Ahora miremos en cuanto al surgimiento de nuevas teorías. Lo primero que uno podría identificar es que hay un riesgo grande de movimientos pendulares en materia política, donde es muy probable que como consecuencia de las tensiones, de la contracción económica y del alto endeudamiento y de las consecuencias del gasto de la pandemia, en el 20, 21, 22, 23, los años que tome, porque ya hay un consenso en que esto puede tomar 2, 3, 4 y hasta 5 años en recuperar los niveles que teníamos en el 2019, pues es de esperarse que haya la llegada al poder de partidos de oposición al régimen de turno en los distintos países, pero también algo menos deseable, el surgimiento de movimientos populistas y autoritarios que capitalicen ese malestar social sobreviviente. También ahí se puede identificar un concepto interesante que es el surgimiento de la noción de trabajadores esenciales, donde grupos sociales y profesiones que no se les había dado la importancia social relativa, como los médicos, enfermeros, los encargados de las cadenas de suministro, los paramédicos, toda esa gente, pues descubrimos que son esenciales para el proceso vital y que hay que darles mucha más importancia y reconocimiento social. Y como tema paradójico y anecdótico para todos los que estamos acá, en esa definición de trabajadores esenciales, pues no incluye abogados, aunque es un absurdo porque yo pensaría que la justicia es un servicio esencial, los asesores tributarios de multinacionales, los banqueros, los líderes de fondos privados de inversión, los hedge funds, los celebrities de los medios, todo ese personal no es trabajador esencial. Igualmente, ay, se me dio un momento. Es que no, ya. Igualmente, en esta materia, uno identifica como una posible consecuencia unos cambios culturales de los patrones de conducta del consumidor que se bifurcan en dos, en unos cambios de actitud y en unos cambios aspiracionales. En materia de cambio de actitud, vamos a ver una transición de lo que fue hasta ahora, lo que se puede denominar la compra de impulso, donde yo compro porque quiero, a una compra por necesidad, donde dadas las circunstancias de incertidumbre, escasez y crisis, compro porque necesito. Y de otra parte, un cambio aspiracional, donde en una evolución donde antes de los 90 la gente requería cosas, le ofrecían productos y servicios después requirió o quería buscar identidad y estatus y le ofrecían marcas, después en los últimos, en el curso de este siglo, empezó a surgir la necesidad de sensaciones y le ofrecían experiencias gastronómicas, de viajes, de lo que fuera, y en los últimos años, muy recientemente, vemos una propensión a que la gente busca alinearse, amarrarse, identificarse con causas y por ello hay que ofrecerles
propósitos, y todos los que estamos en la oferta de productos, bienes y servicios tenemos que tener eso claro, porque eso va a afectar no solo a nuestros clientes, sino al personal que nosotros necesitamos para operar, porque la búsqueda de propósito que represente las causas en que ellos creen va a ser un elemento fundamental. Y ahí ese propósito y esa compra por necesidad están en últimas determinados por unos drivers de la decisión de compra que van a estar fundamentalmente determinados por 3 elementos, que son la necesidad, la seguridad y la confianza. En últimas, lo que se viene después de todo esto es un proceso donde lo único cierto va a ser que, como siempre, viviremos en mayor o menor incertidumbre, pero también va a ser una época de transformación, de mayor solidaridad, de artificialidad, de austeridad, de aceleración, de tensión política y social, de propósito, de dignidad, de abundancia, de interdependencia, y cómo se mezcle eso, cómo se combine ese cóctel, en qué dosis vengan los unos y los otros, será parte de la incertidumbre que solo podremos aclarar con el transcurrir de los próximos años. Y con esto termino, digamos, esa primera parte general. Me gustaría en este momento pedirle a Claudia que hiciera otras preguntas antes de abordar todo eso qué significa y cuál es el impacto de ese cambio acelerado en la industria de servicios legales. Muchas gracias, Diego. Perfecto. Entonces, en este momento vamos a lanzar la pregunta número 6. La pregunta dice, ¿ha tenido alguna experiencia directa trabajando con inteligencia artificial? Los invito a votar en este momento. Bueno, muchas gracias. Ya tenemos más del 80% de los asistentes que han votado y vamos a finalizar esta votación para lanzar una nueva pregunta. La nueva pregunta es, ¿ha oído hablar de la era de la singularidad? Muy bien, tenemos una muestra de más del 80%. Solo tenemos 3 preguntas más. Pregunta 8. ¿Ha oído hablar o tiene alguna familiaridad con el concepto de legal operations u operaciones legales? Bueno, vemos un empate parcial en las respuestas. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tanto cree que la forma de ejercer el derecho podrá cambiar en los próximos años? Muchas gracias a todos. Esta tecnología nos permite ver maravillosamente cómo aumentan los resultados de la votación que les estaremos compartiendo más adelante. Dije que solo faltaba una, en realidad nos faltan 2 más. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Ha oído hablar o está familiarizado con el siguiente concepto? Ceguera al cambio.
Perfecto. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Ha oído hablar o está familiarizado con el siguiente concepto? Ceguera del iceberg. Perfecto, muchísimas gracias a todos por sus respuestas y estaremos presentando los resultados. Perfecto. Muy interesante las respuestas. Entonces, démosle curso aquí a la segunda parte, que es cuál es el impacto de ese cambio, que ese cambio acelerado puede tener en la industria de servicios legales. Y lo primero que habría que decir es que toda profesión e industria imaginable se ha transformado en los últimos 150 años. Son muy pocas las que no, realmente creo que una, excepto una, y ese es el ejercicio del derecho que se ha resistido tercamente a la disrupción. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. El elemento predictivo más sólido de una disrupción masiva es la ausencia prolongada de cambio y de disrupción. Si una industria no ha sido objeto de disrupción durante un periodo de tiempo prolongado, llegó la hora de preocuparse y de prepararse para un futuro donde no solo hay que estar listo para sobrevivir, sino también tocará estar listo para prosperar en la nueva realidad económica y en este caso, probablemente la de la economía exponencial. Perdón, es que está feliz. Veamos cuáles son los grandes desafíos de disrupción que enfrenta la industria de servicios legales. Lo primero, que está basada en un negocio y que el modelo de negocio y la rentabilidad de las firmas legales no está necesariamente jalonada por la búsqueda de eficiencias. Hemos tenido una vida relativamente cómoda en ese sentido, pero eso está cambiando y es una gran amenaza. Lo segundo es que operamos dentro de un marco regulatorio y con unas estructuras societarias y unos consensos de mercado que no se ven fácilmente proyectables en el futuro y a la luz de todo lo que está pasando. Lo tercero, que nuestros procesos no están necesariamente orientados hacia la gente. Y lo cuarto, que se presentan grandes amenazas a lo que era el marco profesional hasta ahora. Miremos cuáles son los factores determinantes de la disrupción. Desde luego hay un tema de presiones económicas, unos cambios en el rol de los directores jurídicos de las empresas, de los general counsels, un crecimiento del sector de los departamentos legales internos, el surgimiento del concepto de operaciones legales, la tecnología, los nuevos agentes del mercado y la internacionalización mayor o menor, cada vez mayor, por supuesto, del mercado legal. Entonces, miremos cómo se va a impactar, esos impactos se van a presentar esencialmente en tres frentes. Perdón que se me fue. Un momento que esto está, el sensor me está pasando una mala pasada. Esto y listo. El primero es el impacto en el modelo. El impacto en el modelo de negocio de las firmas legales. El segundo, el impacto que todo este cambio va a tener en la operación de los departamentos jurídicos internos de las compañías que compran esos servicios. Y el tercero, el impacto que va a tener en el pool de talento de las firmas legales. El primero, en el caso del impacto en el modelo de negocio de las firmas legales, vamos a enfrentar un incremento en la competencia por cuenta de nuevos agentes con nuevos modelos de negocio, nuevas aproximaciones
en la forma en que se entrega el servicio, el delivery, una evolución de las estructuras organizacionales, unos nuevos requerimientos en materia del pool de talento, requerimientos significativos de capital y de presiones económicas para atender las necesidades de inversión en tecnología y en productividad, equipos multidisciplinarios que necesitan ser motivados y nuevas estructuras de gobierno de las firmas. En materia de incremento de competencia, pues digamos, se abren nuevas oportunidades y el escenario, el teatro de guerra es distinto. Ya no solo es un mundo, llamémoslo bipolar, donde estaban los departamentos internos de la empresa y las firmas de abogados, sino que surgen los proveedores de servicios legales alternativos, las compañías de legal tech, las grandes firmas se consolidan y siguen creciendo y se globalizan, hay unas firmas medianas y regionales que también se consolidan, prevalece en algunos casos también y con especialidades el modelo de la firma boutique. Vamos a ver cada vez mayor surgimiento de las grandes firmas de auditoría o las Big Four y también la consolidación de todo el legal process outsourcing que se ha visto. Esto nada más para que vean solo en el escenario del legal tech lo que significa. Esto salió hace un par de días en Colombia y les muestra que hay en total de 120 empresas. Me encantaría hacer una encuesta para ver de esos 120 cuántas conocen los que están acá y cuántas han estado expuestas. Y me atrevería a pensar que no son muchas, pero esto es solo para mostrarles la dinámica de este sector en Colombia, que es un mercado marginal dentro del mercado legal mundial. Aquí lo que tenemos para destacar en este grupo, desde luego, es la presencia en materia de formación de Letra, que es nuestro emprendimiento en materia de formación continua de abogados. El incremento de competencia también se va a manifestar en formas diversas, no solo en el modelo de negocio, sino en qué valoran los clientes, cómo se crea valor, cómo se captura ese valor y en la estructura organizacional con que se aborda. Es decir, hemos conocido todos el típico modelo de asesoría legal, donde lo que los clientes valoran es una asesoría personalizada, un traje hecho a la medida, que se crea valor a través del input que se le pone al trabajo y que eso se mide en horas facturables. El valor se captura con la confianza, la reputación y el apalancamiento, y la estructura organizacional, el complemento organizacional es una asociación, una sociedad de abogados, únicamente abogados. Aparece todo este concepto de operaciones legales o compañías legales también, donde lo que tenemos es lo que se busca y lo que los clientes valoran es la eficiencia de procesos y la gestión de proyectos. El valor se crea con la entrega de productos finales, con montos fijos, es output-based. Se captura el valor con capacidades de gestión de proyectos y de procesos, con eficiencia, con inmediatez. Y desde luego tienen unas estructuras organizacionales como el de una empresa común y corriente, con jerarquías, con multiplicidad de disciplinas, con distintas áreas, donde van a converger abogados con científicos, con gestores de procesos, con gestores de proyectos, con expertos en inteligencia artificial, con toda clase de consultores especializados encaminados a temas relacionados con la industria legal. Luego está todo lo del legal tech, cuyo valor, donde los clientes valoran es soluciones tecnológicas. El valor se crea con suscripción, mediante suscripciones y licenciamientos. Capturan ese valor a través de la propiedad intelectual y las plataformas con derechos de autor o con patentes, y tienen estructuras muy parecidas a lo que veíamos en el caso anterior de formas corporativas, jerárquicas, donde convergen profesionales de toda clase de disciplinas. Y finalmente, la consultoría, y no confundamos esto con la asesoría legal como tal, y es lo que puede derivarse de los grandes grupos que se puedan formar alrededor de las compañías legales y de las de tecnología legal, donde abren brazos de consultoría que nos van a competir de alguna manera o le van a competir en las firmas que no evolucionen en la asesoría a la medida, en consultoría, nuevamente también en un modelo input-based, pero con
una plataforma mucho más sólida, con mucha más capacidad en operaciones y en tecnología legal, que los hace ser más eficientes y poder cobrar tarifas y tener costos mucho menores a los que tiene hoy una firma. Las nuevas, otro fenómeno va a ser las nuevas aproximaciones en la entrega del servicio, donde la firma de abogados del futuro no solo se va a tener que preocupar por entender un tema, entregar un concepto, llevar un litigio, sino que también va a tener que pensar en el diseño de los servicios legales, en la tecnología del flujo de trabajo, en las alternativas de dotación de personal y de prestación de servicios, en el diseño de procesos legales, en todo el tema de operaciones legales, en consultoría de estrategia, en analítica de datos, en tecnología legal, en gestión del conocimiento, en finanzas, en experticia y en la gestión de los proyectos legales como tal. Y eso obviamente va a implicar una evolución en las estructuras organizacionales como las conocemos. De la pirámide vamos a pasar al árbol, y donde tenemos componentes de outsourcing y automatización, a la que han definido como la del cohete, donde además del outsourcing y automatización vamos a tener componentes de project management e inteligencia artificial también. Vamos a tener igualmente nuevos requerimientos en materia del pool de talento, y eso obviamente va a cambiar con las presiones económicas que tenemos de entregar más con menos, con todo el impacto de la tecnología, usando todos los instrumentos de inteligencia artificial, de procesamiento de lenguaje natural, de machine learning, de big data, del e-discovery, y desde luego eso en un contexto de mayor competencia. Y eso lleva a que la estructura que conocíamos de una firma con abogados y no abogados en una cosa bipolar claramente diferenciada, donde los abogados son socios asociados y los demás son los administrativos, paralegales, todo lo que quieran, a una firma donde enfocada la necesidad del cliente va a demandar equipos multifuncionales, no solo de abogados, sino de arquitectos de soluciones legales y de gerentes de proyectos legales. En materia de requerimientos de capital, pues también enfrentamos un reto muy grande, y probablemente lo vamos a enfrentar más grande las firmas en zonas y regiones como América Latina, donde no hay el músculo necesario para afrontar inversiones de ese nivel en las cuantías que se necesitan hoy día, y tocará esperar a que haya los desarrollos de modelos y donde uno pueda montarse en capas ya construidas y poner las capas finales de adaptación final, pero no será el traje a la medida, sino el traje off the rack con algunas costuras y ajustes de mangas y de largo. Pero para que miren, si se multiplicó por casi 6 veces la inversión en los últimos 5 años, lo que viene es todavía más asombroso, donde estiman que del año pasado al 2023 prácticamente se va a duplicar esa inversión para alcanzar 2.3 trillones de dólares o 2.3 billones de dólares, como lo entendemos nosotros, no en el sentido americano, sino 2.300.000 millones de millones. Igualmente, pues nos tocará enfrentar cómo manejar los equipos multidisciplinarios que necesitan estar permanentemente motivados, y a eso me refiero en cuanto a no solo en lo anímico, lo personal, sino en lo económico, y esa motivación y esa necesidad de tenerlos bien remunerados y con aspiración, pues implica que tendremos que pensar nuevas estructuras corporativas y de gobierno que replantearán la forma como hemos estado organizados en las firmas hasta hoy, en la carrera de asociado a socio típica y tradicional. Miremos ahora en el caso de los departamentos internos, cómo van a estar impactados, y a su vez en el caso de ellos sufren las mismas presiones económicas que van a ejercer las áreas de negocio de la empresa sobre el director jurídico. Van a tener que administrar, entender cómo manejar, cómo distribuir el trabajo entre las firmas y los nuevos agentes que ofrecen servicios de proveeduría. Estamos viendo en los últimos 10 años un surgimiento de eso que se llama operaciones legales. Me llamó la atención, y ahora veremos más en detalle, que la mitad de nosotros todavía no tenía claro qué es ese concepto. Va a haber un nuevo enfoque para el manejo de tareas, va a haber un cambio en el rol de cómo se presta la asesoría jurídica,
y también, desde luego, hay un cambio de parte de ellos frente a sus proveedores externos en las expectativas sobre servicio, precio, entrega y la tecnología que se utiliza para rendirles el servicio. Nuevamente, pues tienen algo parecido a lo que pasa en las firmas, pero desde el lado interno, tienen la presión económica interna, tienen el reto de ver cómo logran que les aprueben la inversión para hacer las inversiones tecnológicas y ven también pues un aumento de competencia interno y de otros. Esos directores jurídicos también van a verse enfrentados a un dilema complejo de cómo hacer más con menos, donde tienen que ver cómo desagregar los servicios jurídicos que les prestan hoy entre las firmas, las compañías legales, las compañías de tecnología legal, qué se puede automatizar, qué requiere hacerse, qué hay que prestarlo internamente, de manera que ese será un reto de gestión, administración, gestión de proyectos, gestión de procesos complejos. Tendrán que ver cómo manejan toda la convergencia de proveedores legales y tendrán que definir ante todo ese cambio tecnológico si crear o adquirir toda esa tecnología. Cuando digo crear es desarrollarla internamente. Van a tener que administrar también todos esos nuevos agentes que ya señalábamos y mostrábamos quiénes son, que les van a ofrecer servicios y cómo compaginan eso con la estructura tradicional. Están enfrentando, y ya es una realidad en muchas compañías, el tema de las operaciones legales, que para aquellos que no tenían claro, es una nueva disciplina que está apareciendo en las compañías grandes. De hecho, el 90% de los departamentos legales con gastos superiores, de compañías con gastos superiores a 50 millones de dólares, ya tienen un departamento de operaciones legales, que no es nada distinto que un componente administrativo gestionando el frente legal de las empresas. Normalmente ni siquiera son abogados. Me tocó asistir a una conferencia recientemente de la persona que dirige operaciones legales de Google. Es una persona que venía de ser banquera de inversión y consultora, no tenía ni idea del mundo del derecho y le ha tocado acoplarse con todo la fauna interna de abogados y introducirlos en estos conceptos. Y la idea de operaciones legales es aportar el liderazgo, el conocimiento, la experiencia necesaria para optimizar el equilibrio de velocidad, costo y calidad de trabajo legal en los departamentos internos. Hay una asociación ya creada que se llama CLOC, el Consorcio de Operaciones Legales Corporativas, que diseñó esta rueda que ven ahí. No voy a entrar en el detalle, la podrán ver, pero solo quiero significar que mire dentro de esa rueda apenas este rubro de gestión de firmas y proveedores es la atención que corresponde a nosotros, y miren la cantidad de roles, actividades y temas que tendrán que administrar los departamentos legales para significar la pérdida relativa de importancia que vamos a tener las firmas legales frente a nuestros principales clientes de servicios y tal. Esta es otra asociación, la ACC, que representa esto más o menos igual, pero la idea es la misma. Esos departamentos internos también tendrán que adoptar nuevos enfoques en el manejo de tareas, y como pueden ver dentro de una matriz donde dividen lo que es estrictamente asesoría legal y lo que es administración del negocio legal, y a su vez en el otro eje lo que se refiere con la dirección o la administración del día a día de la empresa y lo que llaman bet the company o la apuesta a la compañía. No nos queda a nosotros sino apenas un espacio en el cuadrante superior derecho, que es para los casos de asesoría legal no central, no del día a día, de temas críticos, pero miren que lo que es central, si es crítico, es in-house, si es de bajo riesgo, lo automatizan, y si es no central y de bajo riesgo, el destino natural no van a ser las firmas de abogados, sino las llamadas compañías legales. De manera que ahí tenemos un reto muy significativo que nos obliga a pensar cómo tenemos que cambiar la forma como estamos trabajando y prestando nuestros servicios. Finalmente, aquí tenemos también cómo está cambiando el rol de ese director jurídico, donde de ser un
asesor interno que iba resolviendo problemas estrictamente jurídicos dentro de la empresa, pasa a ser un componente dentro de la administración estratégica de la alta gerencia, donde es un insumo más de las decisiones de la alta gerencia desde la perspectiva jurídica, y para ello pues es una persona que tiene que estar sintonizada con todos los temas y manejar la planeación estratégica de los departamentos, la fijación de metas, tiene que definir y perfeccionar los modelos de cobertura, gestionar personal, gestionar presupuesto, gestionar los proveedores externos de distinta naturaleza, construir equipos y desarrollar talento y obviamente optimizar procesos. De manera que aquí podemos ver cómo ese director jurídico, que en los años anteriores al 90 era un gestor de riesgos jurídicos de temas menos complejos, que dependía fundamentalmente de abogados externos y donde la sensibilidad a las tarifas y honorarios era muy limitada, a una evolución donde ya tiene mayores perspectivas estratégicas, donde los temas internacionales son más complejos y regulados y los tiene que manejar, donde tiene gran dependencia de abogados externos y donde ya ha desarrollado o ya hay mayor sensibilidad a los honorarios y a las tarifas, para llegar a lo que se viene, donde va a ser el asesor de confianza de la alta gerencia que le ayuda a manejar las ventajas competitivas de la empresa y donde va a tener que abordar muchos problemas de gran complejidad con impacto global y preocupaciones de política pública, donde va a haber mayor dependencia estratégica de abogados externos, pero ya mucho más concentrado en temas puntuales y con una sensibilidad entre moderada y fuerte hacia los costos y tarifas legales. Y desde luego, ahí también va a haber un cambio significativo en las expectativas de servicio, precio y entrega, donde las preguntas ya no van a ser cuál es su experiencia en este tema, cuántos abogados son ustedes, cuáles son las tarifas, sino cuál es la plataforma tecnológica que usan, cuál es el sistema de gestión de proyectos que tienen, qué tipo de procesamiento tienen, utilizan algún sistema de machine learning, qué tan avanzados están en temas de procesamiento de lenguaje natural, todo tipo de preguntas tecnológicas para las cuales me atrevería a pensar la gran mayoría de nosotros no estamos preparados todavía. Y finalmente, el tema del impacto en el pool de talento de las firmas legales, donde uno esencialmente identifica que se requieren nuevas competencias básicas, que ahí se va a requerir también un grupo de talento profesional multidisciplinario que hay que tener motivado, como ya decíamos, y donde los abogados de la nueva generación tienen expectativas diferentes y más alternativas profesionales, y todo eso lo tendremos que manejar. Al hablar de distintas competencias, probablemente muchos de ustedes ya han visto la evolución del abogado experto, profundo, unidimensional y súper especializado, que es lo que llamaron el I-shaped lawyer. Hace unos años se empezó a hablar de un abogado que además de esas competencias tenía que tener unas transversales, horizontales, en materia de design thinking, de gestión de proyectos, de conocimiento comercial, de gestión de riesgos y de tecnología y data, para evolucionar más recientemente, no solo de la base de la práctica, es decir, el conocimiento y la experiencia netamente profesional, el manejo de procesos, que es el eje horizontal de la T, para añadirle un tercer vértice y conformar ese delta, donde es todo lo relacionado con la gente, la gestión de talento, el manejo de los clientes, de colegas, de subordinados y de los abogados mismos, que como sabemos muchos requieren atención psicológica en alguna ocasión. Perdón. Decíamos también que ese grupo de talento debe ser motivado y obviamente ahí hablamos, ya no voy a repetir porque fue lo que me referí, tenemos que buscar distintas formas de compromiso, de remuneración y de elementos de fidelización y proyección, si eso es posible, en un mundo y unas generaciones que ya no miran su proyección profesional en el largo plazo como se miraba antes, y con razón la miran fraccionada, porque si van a vivir 100 años, pues probablemente van a tener varias iteraciones en su proceso vital y profesional laboral. Pero también van a tener nuevas expectativas distintas
y además más alternativas, no solo expectativas, sino el nivel de compromiso, como les decía antes, va a estar claramente ligado a un sentido de propósito. Una de las cosas que se identifica no solo en las firmas legales, sino en muchas empresas, de eso habla muy bien Raj Sisodia en Capitalismo Consciente. Un porcentaje muy alto de los empleados de las empresas no tienen claro que estén cumpliendo un propósito fundamental, un propósito noble en el desempeño de sus tareas. Muchos empleados también en las empresas hacen su trabajo porque necesitan derivar un ingreso para su sustento, pero no están ni motivados ni comprometidos. Y ahora con este tema del propósito y la causa, pues es un reto adicional de mantener a la gente identificada y sintiendo que lo que está haciendo él y lo que hace su compañía por el mundo y por la sociedad es algo por lo cual vale la pena luchar. Pero además van a tener también una gran multiplicidad de alternativas con las cuales vamos a tener que competir por el talento, muchas de ellas probablemente con capacidad mayor de pago, pero pues veremos que el que estudió Derecho exclusivamente ya no lo será, tendrá que tener otras carreras, otras formaciones y combinar su formación legal con temas de ingeniería para ser ingeniero legal, con temas de tecnología para ser tecnólogo legal, o ser un híbrido que combina tecnología, ingeniería y derecho, o ser analista de procesos legales a partir de todo el tema de gestión de procesos, ser project manager, ser data scientist enfocado en el mundo legal, fuera de ser consultor que podrá hacerlo en firma o como empleado de las compañías legales o de servicios legales, y tendrá que ser o podrá ser también gerente de riesgos legales en compañías. Es decir, que hay una gran expectativa que le puede abrir, y puede ser una cosa buena porque le abre espacios a la gran cantidad de gente que termina estudiando Derecho porque no le gustan las matemáticas, o porque no quiere ser ingeniero, o porque no tiene muy claro qué es lo que quiere. Y obviamente el Derecho ha sido una carrera a la cual derivan las personas que quieren tener una formación humanística, pero que no necesariamente tienen claro qué quieren hacer en ese momento que empiezan la universidad en la vida, y que quieren mantener sus opciones abiertas. Con esto llegamos a las conclusiones de todo el trabajo, para decir que, pues desde luego, es innegable que la crisis de la pandemia va a desatar procesos de cambio muy marcados en lo social y en lo económico, que esa circunstancia va a abrir todo un debate ideológico alrededor de los temas como la desigualdad, la distribución de la riqueza, la inclusión económica y social y el uso racional de los recursos del planeta. Que el reto que vamos a enfrentar va a ser que esos procesos no abran paso al populismo y a regímenes autoritarios y dogmáticos, que todos tendremos el deber social de propender porque ello no suceda, y asegurarnos que se adopten las políticas tempranas para ir mitigando ese riesgo, ese descontento, esa inconformidad que se refleja, y que si llegan esos movimientos populistas no nos retrasen en el desarrollo muchos años. La pandemia también deja el efecto positivo de demostrarnos que la transformación digital no solo era una realidad en ebullición, sino que en el término de 6 meses aceleró un proceso que en condiciones normales hubiera podido tomar 5 o 10 años en consolidarse. También nos ha mostrado la gran capacidad de adaptación del ser humano. Nos ha mostrado que esos cambios van a tener grandes secuelas en los patrones culturales de conducta de las personas, y desde luego eso va a impactar a la industria de servicios legales, pero a todas otras. Es decir, aquí porque estamos centrados, pero esto es una cosa universal. Hay que acordarse que la gente en últimas no necesita abogados, ni banqueros, ni ingenieros, ni médicos, sino la solución de los problemas cotidianos que tienen en esos campos y en esas materias, y hasta ahora eso se había venido solucionando a través de esos profesionales, pero que la tecnología, el conocimiento y la inteligencia artificial abren muchas avenidas para resolver eso, donde no necesariamente habrá que ir a esos profesionales. Que el rol de los abogados del siglo XXI será crear y vender soluciones de negocio innovadoras que mejoren la experiencia de los clientes, que la tecnología va a constituir un gran factor igualador entre grandes y pequeñas empresas, y tenemos que
entender que el reto que enfrentamos es superar esa fuerza gravitacional natural que nos jala para hacer y continuar haciendo las cosas en la forma en que siempre las hemos hecho hasta ahora, pero pues que hay que pensar en una forma distinta, empezar en una hoja en blanco, sin ataduras, sin preconcepciones, a diseñar los modelos que deben venir hacia el futuro. Tenemos también claro que la revolución digital va a imponer una economía de la abundancia con deflación digital y mucho menor costo de producción y bienes y servicios, con menos barreras de entrada, y eso desde luego conducirá a una sobreoferta de bienes y servicios que necesariamente va a implicar grandes consolidaciones y la adaptación de las estructuras organizativas totalmente novedosas, donde probablemente estructuras de escuadrón que han llamado ahora funcionen, que se refiere típicamente al concepto militar de grupos de operación de no más de 10 personas, que son los verdaderos motores del cambio y de la innovación, y que son muy autónomos y que se enmarcan donde en lo que llama Jeff Bezos el axioma de las 2 pizzas. Y eso quiere decir que si usted requiere más de 2 pizzas para alimentar un equipo, ese equipo es muy grande, y que como toda célula que crece hay que someterla a la mitosis de dividirla. Finalmente, pues hay que adaptarse y no se puede caer en la ceguera del cambio y la ceguera del iceberg, que como hice la pregunta para ver qué tan familiarizados estaban, la ceguera del cambio es aquella que se produce cuando el cambio es muy lento y paulatino y tan gradual que la gente no lo percibe y no se da cuenta que está cambiando, y eso pues nos ha pasado mucho en los últimos años, pero el más peligroso es el llamado de la ceguera del iceberg, que ese es eso se acuñó alrededor del cuento del Titanic, donde 5 barcos que estaban alrededor, el Baltic, el Caronia, el América, el California y otro, les pusieron mensajes: cuidado, hay un iceberg, tenga mucho cuidado. Contestaron, el capitán dijo: no hay ningún problema, muchas gracias por avisarnos, y realmente pues terminaron estrellándose, y eso es lo que en teoría de la adaptabilidad o de la adaptación han denominado la ceguera del iceberg, que consiste en que cuando los cambios son tan grandes y tan profundos, le causan disonancia cognitiva al cerebro y no lo registra apropiadamente, tiende a ignorarlo, y como lo ignora, termina accidentándose. Desde luego, espero que eso no vaya a ser el caso de ninguno de nosotros. Con eso concluyo. Tal vez quisiera terminar diciendo que en últimas, los que estamos viviendo en estas épocas somos uno de los grupos más afortunados de la historia de la humanidad, porque nos va a tocar vivir el que constituirá quizá el mayor cambio, la mayor revolución científica, tecnológica y social que haya vivido la humanidad desde que habita en el planeta. La revolución digital, y por supuesto enfrentaremos a la vuelta de 10 años y antes, ya esta semana anunciaba Elon Musk una cosa que llama el Neuralink, que es un dispositivo del tamaño de una moneda, de 23 milímetros de ancho por 8 milímetros de profundidad, que se puede implantar con unos cables y una cirugía de anestesia local en el cerebro, que potencializa, y eso puede llegar a tener uno en su cabeza todo Google y el Google que haya a disposición y todo el conocimiento, con lo cual piensen nada más lo que eso significa como cambio en formación, en conocimiento, si eso ya es un bien adquirible. Con eso concluyo. Espero no haberlos detenido mucho ni aburrido. Espero que esto haya sido de interés, y doy paso a Claudia para las preguntas. Quisiera tal vez antes de las preguntas decir una cosa, una respuesta que me llamó mucho la atención cuando preguntamos qué exposición habían tenido a la inteligencia artificial. 31 personas, que era como el 40%, manifestaron no haber tenido ninguna. Los invito a que sepan que están totalmente equivocados. Cualquiera que tenga un teléfono celular con un Siri ya ha operado inteligencia artificial y ha estado expuesta a ella. De manera que con eso los dejo y abrimos espacio para preguntas. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por habernos acompañado. ¿Podemos aplaudir o no?
Pues por supuesto, si quieren, sí. ¡Bravo, Diego! Acepto con humildad. Magistral, Diego, magistral. Muy bien, Diego. Aquí estoy compartiendo los resultados de la pregunta que mencionas. Sí, miren esto. No, es era la otra, la de inteligencia artificial. En esa me encantaría saber quiénes fueron los 6 que han tenido mucha exposición a inteligencia artificial. No lo voy a preguntar, pero si me lo hacen saber me interesa mucho para que sigamos hablando. Moira. Moira, fantástico. Sí. Después hablamos. Sí, señor. ¿Quisieras que compartiéramos las demás respuestas? Sí, si quieren, como tú quieras, Claudia. Aquí a la pregunta, ¿cuándo cree que terminará el COVID-19? El 50% de los participantes nos respondió que entre 1 y 2 años y un 40% entre 6 meses y 1 año. A la pregunta, ¿cuáles considera que serán los efectos del COVID-19? Un porcentaje bastante dominante del 60% dice que generará un gran cambio en la forma de vida y en los patrones culturales y sociales. Muy de acuerdo con lo presentado. Bueno, tenemos más, Claudia, a presentar el resto de las respuestas. Aquí, pues, esta creo que es más fácil de visualizar. Y vámonos a la pregunta 6. Ya la habíamos visto. La 7. En cuanto a la era de la singularidad, un 63% nos responde que no ha oído hablar del término. Y en cuanto a el concepto de operaciones legales, bueno, ahí tal vez no. 2 comentarios, Claudia. El primero, en la era de la singularidad, pues ya aclaré qué es lo que ha definido Ray Kurzweil como el momento en que hay una simbiosis entre la máquina y el humano y nos da la posibilidad de sincronizar, de hacer el download de todo el conocimiento a una máquina. Piensen lo que eso significa como acumulación de conocimiento, rompiendo el ciclo donde uno vivía, hacía experiencia, adquiría conocimiento, pero con la muerte se perdía todo lo que no hubiera dejado escrito o lo que no hubiera dejado enseñado, pero igual el porcentaje de experiencia y de conocimiento que se perdía con cada muerte de cada persona era grandísimo. Esto que va a ocurrir a la vuelta de unos muy pocos años, piensen que estamos a 9 años, si no avanza más rápido de eso, que es lo mismo, para entenderlo, pensemos qué estábamos haciendo en el 2011 y pensarán que era ayer, para darse cuenta lo que eso significa. Y el tema eso es la singularidad. Y el tema de operaciones legales, pues ya quedó explicado, pero pues es muy interesante ver que alrededor de la mitad todavía no está familiarizado y ese va a ser el látigo con que tendremos que vivir las personas que nos van a tener que pedir, nos van a pedir cuentas, las personas que habrá que justificarles el trabajo, de manera que ese es un agente que se va a volver importantísimo en nuestras vidas. Muchas gracias. Aquí, mientras hablabas, compartí algunas preguntas adicionales. El concepto de ceguera al cambio, un 69% de los asistentes lo ha oído. Y finalmente, ceguera del iceberg, un 70% nos dice que es un concepto que no ha oído. Bueno, esos 2 pues quedaron explicados y nos toca poner atención porque ese es el cambio que se nos puede venir porque es tan grande y tan monumental que es muy fácil ignorarlo y decir eso no va a pasar. Bueno, Diego, en nombre de esta Cámara de Servicios Legales no tengo sino que agradecerte la fantástica esta charla. Nos invita, yo creo que a revisar y a repensarnos como empresarios, como abogados,
como firmas, eso que tú llamaste ser absolutamente disruptivo. Adicionalmente, pues quiero agradecerte porque esto confirma que estas charlas entre colegas pues nos invitan a mirar cómo vamos a transformarnos. Además es súper apropiada para el momento histórico en el que la Cámara está al portas de una planeación estratégica y pues creo que esto va de la mano de todos los pilares estratégicos que tenemos, o sea, estar documentados, ilustrados, tener puntos de vista de lo que va a ocurrir, pues es fundamental para nosotros. Diego, de verdad, muchas gracias por esta charla. Aprovecho el agradecimiento a Diego para anunciarles que nuestra próxima charla entre colegas del próximo mes estará a cargo de Guillermo Villegas de Contexto Legal. Y bueno, doy la palabra a Claudia, que creo que tiene unos avisos parroquiales. Diego, excelente, sin palabras. Pues muchas gracias, muy agradecidos con todos ustedes por su paciencia y por su estoicismo en soportar este tiempo de charla. No, gracias. Mis anuncios parroquiales los voy a limitar a decir que el segundo diálogo a cargo de Guillermo Villegas será el 8 de octubre y estaremos en su momento enviando la invitación y a todos los asistentes a esta reunión. Y sencillamente recordarles que el 15 de octubre tendremos la cuarta versión del LOTEC de la Cámara de Servicios Legales, donde presentaremos tendencias en inteligencia artificial, blockchain, una radiografía del abogado del futuro y temas relacionados con ciberseguridad y cibercriminalidad. De nuevo, muy Diego, apropiada, muchas gracias. Muy apropiada para como postre de esta charla, Diego. Mira, nuestro LOTEC es nuestro próximo evento. Buenísimo, yo creo que es muy importante que todos empecemos a participar y veo que la temática está muy bien relacionado con los temas que hemos tratado y desde luego aborda en mucha más profundidad temas que hoy por tiempo se pasaron de manera rápida. Bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos y los estaremos invitando nuevamente. Diego, de nuevo, gracias y buena noche para todos. Muy buenas noches. noches. Hasta luego. Gracias a todos. Diego, excelente. Diego, Felicitaciones, gracias. Felicitaciones, Diego. Enhorabuena. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Abrazo Diego, grande. fantástico. Saludos desde Felicitaciones, Diego.